Ya estamos aquí de regreso en el foro para seguir hablando de este tema de justicia. Quizá vale la pena dar un paso hacia atrás y ver en los ámbitos generales que hay sobre la mesa de negociaciones, porque yo quiero primero advertir que estos paquetes de reformas no tienen que ver con la materia penal. Eso fue un dato muy importante que advirtió. Y no tienen que ver porque ya hubo una reforma penal que estamos implementando. Exactamente, ¿no? Es decir, la materia penal en realidad se reformó desde 2008, Hugo, si no me equivoco, y se está implementando, y ahora el banderazo de salida es este mes de junio, ¿no? En estos días, ya del nuevo sistema en materia de justicia penal. O sea, esa es un expediente que ya bajó de la Constitución a la ley, y de la ley ahora debe traducirse, ojalá con éxito, en políticas públicas, ¿no? Ahí hay una materia. Hay otro tema que tiene que ver con la discusión de justicia y es todo el tema anticorrupción, que ahí todavía está la negociación a nivel de la legislación secundaria a todo lo que da, también con una participación activa de actores sociales. Creo que inédita, ¿no? Inédita. Esa vale la pena también en algún momento dedicarle una reflexión porque es otra reforma que ya llegó a la Constitución. Ahora en la ley hay esta negociación entre los partidos y este diálogo con ciudadanía, academia y demás no ha avanzado. Y viene este nuevo paquetote de reformas. Ahí, Hugo, me gustaría, Gaby, que me ayuden a ver, este paquete toca distintos temas. ¿Cuáles son algunos de ellos y cuáles son algunos ejemplos de las medidas que se proponen para esta tercera, digamos, dimensión de la justicia, que es esto de la justicia cotidiana? Es curioso y qué bueno que mencionaste lo de la reforma en la justicia penal, porque yo creo que la racionalidad que está atrás del cambio en materia de justicia penal está impulsando varios de los cambios en otros ámbitos de la justicia. El cambio de justicia en materia penal, entre muchas otras cosas, lo que buscaba era un auténtico equilibrio entre las partes que intervienen en un juicio, ¿no? Que verdaderamente estén frente a condiciones similares, tanto el que acusa, el Estado, en este caso penal, como el que se defiende. Okay. Lo que se está buscando es que también tengamos un sistema de justicia similar, acusatorio, adversarial, en otros ámbitos de la justicia, como puede ser el civil, como puede ser el familiar y también el mercantil, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, dos grandes iniciativas, una en materia mercantil y otra en materia familiar y civil, ¿no? Ahí vienen dos y traen la misma lógica. Obviamente los procedimientos, los plazos, las cuestiones de detalle van a ser muy diferentes, las materias son distintas. Pero esta lógica de poner una justicia más accesible, más equitativa, yo creo que es la misma idea que impulsa a una forma de impartir justicia en una democracia, al final del día, y no en un sistema autoritario, ¿no? Entonces yo creo que esa va muy importante. Va muy importante, y lo vuelvo a mencionar, no es que le quiera robar todos los temas a Gaby, pero porque va colgado de la misma idea, una ley en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué es eso? Eso es fundamental, son estos mecanismos que se tienen que buscar antes de que se judicialicen, antes de que inicien juicios propiamente dichos, que, no que elevan los costos a todo el mundo, al que se tiene que defender, porque tiene que encontrar un abogado, al juez, a la parte que acusa, en fin, o que denuncia, en fin. Solucionemos el problema antes de que manera más sencilla y siempre normalmente con figuras como la mediación, un mediador que arregla, o bien, que también fue el decreto administrativo que ya emitió el Ejecutivo, da una instrucción a toda la administración pública federal para que los asuntos conflictivos que traigan intenten solucionarlos y pone todo un método, un camino para hacerlo a través de la conciliación, de llegar a acuerdos entre las partes que están en conflicto. Entonces, toda esta forma de resolver conflictos de manera más expedita, más rápida, menos costosa, más accesible, yo creo que es un impulso importante en varios de los paquetes. Está bien, entonces dices, la misma lógica que inspiró a la reforma de materia penal, en el sentido de la accesibilidad, de la equidad, de la transparencia, de la publicidad, la justicia a la gente. Los principios que motivan a la reforma penal, yo creo que varios de ellos se pueden pensar para todos los demás espacios. Tú decías, Gaby, uno que es muy importante, ya lo mencionabas y lo mencionas como aquellos que desde tu punto de vista puede generar polémica legislativa, la materia laboral. ¿Qué es lo que se propone ahí en materia laboral? Órganos autónomos. A ver, ¿qué es esto? Los órganos, pues es un poco, aquí fue un tema muy interesante en el que se planteó el instituto, en el que desaparecer las juntas y generar estos órganos autónomos con el ánimo tal de resolver esta justicia laboral. En vez de las juntas de conciliación ahorita que existen hoy, generas unos nuevos órganos que tienen además una orientación hacia los poderes judiciales. Exactamente. Y eso, Gaby, ¿cómo cambiaría la manera de administrar la justicia? Pues de alguna manera sería independiente, o sea, buscar realmente una justicia laboral frente a hacer más equilibrada la relación entre el patrón
y el trabajador. La misma lógica está entonces de fortalecer al eslabón más débil en la cadena Así de la... Si me permites, en las juntas de conciliación y arbitraje históricamente existía un problema fuerte. Tuvieron una razón histórica a existir, que era el que fuera una justicia administrativa, no la de un poder judicial, sino son órganos tripartitos. Está el Estado, están los patrones, están los trabajadores. Pero la verdad de las cosas es que con el devenir del tiempo se ha abusado mucho de esta figura. La justicia es muy lenta, Normalmente hay cierta atención preponderante a lo que hace el sector laboral por su desventaja fáctica. Entonces, la verdad de las cosas es que no están operando como nos gustaría y como nos convendría, yo creo que a todos, que funcionaran. Entonces, había ya un reclamo viejo, me parece a mí, en la sociedad, de que repensemos estos tribunales administrativos, es decir, tribunales que imparten justicia, pero que son nombrados a final del día por el Ejecutivo, directa o indirectamente, y volvamos a pensar en si los poderes judiciales, jueces de carrera, profesionales, neutrales, es lo que más conviene para impartir justicia, y esa es la iniciativa que va en materia laboral. Buenísimo. Muy importante y que va a simbrar en gran medida la composición tripartita que hay en muchos espacios de relación con los trabajadores, ¿no? Y además expertise. Y quisiera abundar otro tema, no necesariamente en el laboral. También estas iniciativas, además de estar en la como tal, en la organización de juzgados, ¿no? O en esta justicia que se da o que se imparte en los juzgados, también en la administración de justicia, que viene siendo, por ejemplo, en el caso de homologar todos los registros. A ver, eso ya lo habías mencionado de pasadita. A ver, cuéntanos eso, porque ahí se hizo... Pongo un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México es fácil, bueno, no es tan fácil conseguir irte a cambiar tu tarjeta de circulación. Tienes, si se te pasó el plazo porque tuviste un accidente y quieres ir a hacer la verificación, tienes que primero sacar la tarjeta de circulación y luego tienes que ir a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y pierdes 10 horas. Pero aquí eso es en la Ciudad de México, sí, y que de alguna manera ya está algo informatizado. Si te vas a provincia y vas a solicitar un acta de función, te tardas un mes y la gente no puede cobrar su pensión. Entonces, la idea de esta ley, que es homologar todos los registros que tenemos, y de alguna manera la tendencia va a ser informatizar. Eso decía el presidente, ¿no? Decía que ahora cada quien desde su casa pueda obtener el documento que necesita, facilitar la los constancia. trámites y evitar eso a es veces justicia el contacto, cotidiana, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ir directamente al tema de amparo o algún tema como mucho más complicado que cualquier ciudadano de pie no conoce. Okay. Simplemente llegar y solicitar por vía internet pues el pago de tu tarjeta de circulación y que incluso te llegue por correo. No, pues sí, esos digo, sí, son cambios de esos que parecen sencillos, pero son enormes. Y que pierdes mucho tiempo. Okay. Y que la gente pues tiene que pedir permiso para salir del trabajo, ir a tramitarlo, y te dicen, no, fíjese que aquí no tenemos esa información. La tendencia es esa. Otra mención, otro tema es muy importante. Se está promoviendo generar finalmente de manera formal un sistema nacional de impartición de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que siendo un Estado federal, lo que decía yo hace rato, tenemos 33 poderes judiciales. El federal, que además tiene una presencia enorme por la manera en que funciona, sobre todo el juicio de amparo en su versión directa, ¿no? Y tenemos los 32 poderes judiciales de las entidades federativas. Y existe una enorme disparidad, una heterogeneidad más allá de lo saludable, digamos, hay diferencias muy notables, lastimosas en muchos casos, de cómo funcionan en el nivel de expertise, de especialidad, de oportunidad, de imparcialidad, los distintos poderes judiciales. Lo que busca generar este sistema es crear parámetros comunes, respetando el federalismo, por lo menos eso quiero así yo pensarlo, respetando el federalismo, que haya cosas que sean comunes y ayuden a todos los poderes judiciales, como respetar la carrera profesional, que verdaderamente haya un servicio profesional, que haga exámenes para mejorar, para llegar a las posiciones, que se proteja la inamovilidad de los jueces y los magistrados. Un principio muy importante cuando uno estudia las cuestiones de justicia es que estén protegidos y no por cuestiones políticas se cambia a los jueces y a los magistrados, que en muchas entidades de la federación todavía esto ocurre con el poder de los gobernadores, ¿no? Que se proteja, que estén ahí de manera, si no
fija y permanente, no me refiero a perpetuidad, pero sí por un periodo de años que hayan estabilidad laboral, autonomía, este tipo de cosas que a final del día sí redunda y de manera muy importante en la forma en que se imparte justicia en México. Entonces por ahí va otra pieza que me parece importantísima, ¿no? Gaby, tú nos hablabas ya del tema de la mesa en la que tú participaste de manera muy activa y que tiene que ver con una necesidad que a partir de todos estos cambios a mí me parece evidente, que es necesitamos nuevos abogados y abogadas. Sí, claro. O sea, necesitamos personas con una formación distinta a la que se ofrece hoy en las escuelas, en las universidades y demás, que sean capaces de operar todos estos cambios. Sobre todo se habla de las distintas profesiones en la abogacía, no nada más los que son abogados postulantes. Claro, porque eso, uno habla de abogados y en realidad los abogados hacen muchas cosas. A ver, cuéntanos un poco eso. No, es un poco, los abogados pues te puedes desempeñar desde distintas disciplinas de alguna manera, ¿no? Como profesionarte en algo. Los abogados postulantes, los abogados que son investigadores, los abogados que imparten justicia, los que están en la procuración de justicia o incluso en el sector privado. Entonces, la idea es generar precisamente esta certificación. Y lo que se planteaba, y ahora va a venir pues estas reformas que esta iniciativa que está pendiente, es cómo regular el ejercicio profesional. Okay. En un primer ámbito se planteó el abogado postulante, porque incluso llegábamos a decir, y bueno, ¿qué pasa con la ética del juzgador que recibe su dinero y que se traduce en cohecho? Bueno, eso forma parte de la ley de 3 de 3 y este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero de alguna manera forma parte todavía de nuestros juzgados. Entonces, dijimos, eso vamos a dejarlo como en stand-by y vamos a quedarnos con el tema de los colegios y los abogados que ejercen la profesión como tal. Entonces, aquí tenemos dos posturas que se plantearon y aquí me parece muy interesante. Que existe un órgano regulador por parte del Estado, que puede ser muy peligroso, o que los propios pares estén regulando con esta colegiación. Y llegamos a la conclusión de que se puede generar un órgano regulador, pero que esté formado por distintos sectores, es decir, por Claro, por todos estos distintos ámbitos de ejercicio de la profesión jurídica. Y la idea, me imagino, que tiene que ver con que hay una especie de control ético en la gestión de los jueces, de los abogados, y algo muy importante, que se garantice la actualización de conocimientos por parte de ellos con la certificación, porque con todos estos cambios, pues la verdad es que quienes estudiamos Derecho hace 20 años, o nos ponemos a estudiar de nuevo, o no podemos ejercer la profesión. Incluso los que nos dedicamos al estudio del Derecho, Pedro, como tú bien sabes, pues sabes muy bien lo que está pasando en los temas en los que estás metido y te especializas, pero que no te vayan a preguntar de otra rama, porque la verdad de las cosas es que nos desactualizamos. Es muy fácil. Hoy nos hace un examen de energético y quién sabe cómo nos va. Exactamente. Y incluso los propios energéticos, ¿no? Sí, porque hay marcos distintos en esa materia. Bueno, y eso, ¿en dónde coloca las universidades? Pues en un poder, la universidad tiene que capacitar también. O sea, para mí, la universidad, además de generar este conocimiento, tiene la obligación de capacitar a los egresados, porque no se vuelve a tocar esta capacitación y estos... Yo creo que en el corazón de todos estos cambios, lo que está cambiando a final del día es la forma tradicional de entender qué es el derecho y para qué sirve. Entonces, yo creo, como dice un autor italiano que tú conoces muy bien, que la crisis que está viviendo el mundo jurídico se está, entre otras cosas, manifestando justamente en el cambio en la llamada ciencia del derecho, en el conocimiento del derecho, en la forma en que lo debemos entender. Lo debemos entender como algo que está a nuestro alcance para cambiar, para mejorar nuestra convivencia. Y ahí está justamente, yo creo, la clave de la universidad. La universidad debe de empezar a romper también muchos esquemas un tanto rígidos en la forma en que entiende y enseña el derecho para lograr una capacitación mucho más dinámica, mucho más crítica en el sentido constructivo de esta palabra, de poder generar abogados verdaderamente versátiles, actualizados, que se exijan altos parámetros en su profesión, ¿no? Sea cual sea la que elijan, y que puedan dar estos resultados, porque de otra manera lo único que estamos generando en las universidades es reproducción de esquemas que ya no están teniendo validez en el mundo en el que vivimos, que va muy rápido. Por ejemplo, yo les exijo a mis alumnos que por lo menos sepan leer en otro idioma.
Es algo importante. Necesitas ahora tener aprendizaje claro. de otras fuentes del derecho. Claro. ¿Se habló de escuelas de derecho, Gaby? Porque este es uno de los grandes se habló temas de las que escuelas proliferan de derecho, una aquí y otra allá. Sí se habló del famoso REBOE. Que es la autorización que otorga la Secretaría de Educación Pública para que se creen escuelas. Y se llegó a un consenso en el sentido que es que cada entidad federativa genera su propio REBOE, con distintos estándares. Y eso hace que se proliferen las escuelas de derecho muy dispares en su calidad. Okay. Y la verdad es que no puedes comparar a un chico que está en una escuela, no sabemos cuál, con qué maestro estuvo y que se enfrente con un chico con alguna universidad de reconocimiento y prestigio. Entonces, ahí es un tema que también está todavía pendiente. Es de los que y está pendiente porque, entre otras cosas, yo creo que no hemos tenido al interior de las universidades y los institutos, escuelas de derecho, una discusión lo suficientemente amplia y profunda de cuál es la nueva el nuevo paradigma del derecho y de su educación que requerimos. Eso sería un ejercicio muy interesante que podríamos, yo creo, que empezar a llevar a cabo. Claro. Es fundamental. De hecho, por ahí estamos elaborando, y ojalá tengan mucho éxito, materiales para la enseñanza del jurídico actualizados, ¿no? Claro. Les hago una pregunta última a los dos, se nos acaba el tiempo, y es, a ver, ¿cuál es su percepción de esta participación desde la academia en decisiones que tienen que ver con el gobierno? Es decir, ¿qué tan cerca debemos estar los universitarios de los poderes públicos? Hugo. Yo creo que mucho. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido, volviendo a la pregunta original, fue un ejercicio de lo más sano, públicamente hablando. Yo creo que el académico ahí es donde debe de estar, aportando sus ideas, sus críticas, sus visiones, o sea, debe estar a un lado, si bien a la hora de la decisión le corresponde a otra, pues por eso son servidores públicos y por eso cargan tanto los beneficios y el peso que cargan. Yo creo que muy junto, separando perfectamente lo que le toca a cada quien, ¿no? Y ese ejercicio, si lo seguimos llevando a cabo, yo creo que va a acabar convirtiéndose en una práctica muy importante. Gaby. Yo creo que es muy importante lo que dice Hugo, este ejercicio de acompañamiento. Yo he participado en algunos ejercicios de acompañamiento en Cámara de Diputados, con temas que tienen que ver con Hacienda Pública y con cuestiones fiscales y deuda pública, sobre todo en este caso de gobiernos subnacionales. Y lo que me he dado cuenta es que la tendencia es esa, que participe sociedad civil, ONGs muy activas y conocedoras de los temas, academia y el sector público. Es muy importante porque, como yo decía al principio, genera este conocimiento colectivo, va a enriquecer todas las posturas y de alguna manera encontrar estas soluciones que la persona de a pie la requiere y la está demandando. Con la responsabilidad necesaria, termino muy rápido, con la responsabilidad necesaria de hacerse cargo en qué cosas hay acuerdos, y entonces sí que bueno que me acompañó la academia, y en qué cosas no. También. Porque la academia, una vez que eso suceda, está en pleno derecho y hasta responsabilidad de entonces hacer una crítica de lo que no se aceptó. Y eso es sano, eso es muy sano. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido muy, muy útil y yo creo que hay que darle seguimiento a las distintas etapas de este proceso, por lo cual la invitación a Observatorio es permanente para ambos. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección del programa. Vamos a un corte y volvemos. Vamos a nuestra sección desde el campus con María Merván a hablar de las elecciones, o mejor dicho, de los resultados de estas elecciones históricas de 2016. Ya volvemos.